Hola, sean bienvenidos a este video tutorial sobre las patologías urinarias. Para esto les vamos a mostrar algunos ejemplos a través de estudios imagenológicos. Acompáñenos, por favor. Primero hablaremos sobre la obstrucción del tracto urinario causado por litiasis. Tenemos que saber que el 80% de todos los cálculos corresponden a cálculos constituidos por oxalato de calcio. De estos, entre el 30 al 60% presentan elevación de calcio urinario y de manera habitual se van a localizar en la porción inferior del uréter, sobre todo en la unión uretrovesical y en el borde pélvico. Se van a requerir dos condiciones para su formación, entre el pH urinario de 7.2 o menos y la presencia de amoníaco en la orina. El incremento del amoníaco se produce de manera secundaria a la infección del aparato urinario con bacterias productoras de ureasa. Estas bacterias van a producir amoníaco y entre las más comunes tenemos a Proteus, Klebsiella, algunas especies de Staphylococcus y Corynebacterium. Desde el punto de vista clínico, el paciente presentará un dolor tipo cólico secundario a la distensión uretral producida por la obstrucción paroxística relacionada con el peristaltismo. La localización del dolor puede orientarnos acerca de la localización del cálculo y conforme el hito desciende, el dolor se irradia al cuadrante inferior del abdomen, ingle, incluso llega a los testículos o en los labios, conforme el cálculo avanza a la unión vesíco-uretral. En el siguiente hallazgo por imagen nos presenta una radiografía de abdomen con contraste intravenoso. Las flechas señalan a un grupo de calcificaciones en la fosa ilíaca derecha. Dos de ellas están localizadas en el trayecto ureteral. Son ovalados y su eje longitudinal discurre de forma paralela al uréter. Van a ser de densidad hueso o mineral y se van a situar de forma interna y por encima de la línea interespinosa. En la tomografía computarizada es capaz de detectar en un estudio simple litos de 1 milímetro de diámetro, visualizando los datos secundarios a la obstrucción como son hidroureter, hidronefrosis, edema renal y periureteral, el engrosamiento de la grasa perinefrínica y el aumento de tamaño del riñón afectado. Ahora veremos el ejemplo sobre hallazgos en un ultrasonido. Vamos a percibir ectasia del sistema pielocalicial y la litiasis intrarrenal, que se va a notar de forma hiperecoico. Es importante recordar que la ectasia es una dilatación de una zona del riñón. Sobre todo se da más frecuentemente en la pelvis renal y se ve en la imagen de una forma anecoica. Procederemos a hablar sobre la pielonefritis aguda. Esta va a ser una infección bacteriana del riñón que involucra tanto a la pelvis renal como al parénquima. Las bacterias llegan al riñón por vía hematógena o por vía ascendente. Esta va a ser la más común. Esta patología va a ser considerada la infección secundaria a la colonización por bacterias vía fecal perineal uretral en la mujer y secundario a la colonización periuretral en varones. Los bacilos entéricos gram negativos, E. coli en especial, son los microorganismos responsables con mayor frecuencia de la infección. El cuadro clínico del paciente con pielonefritis aguda es de inicio agudo con dolor abdominal e hipersensibilidad en el flanco acompañado de fiebre, además de la presencia de piuria, bacteriuria y además de un urocultivo positivo. En esta imagen vemos un ultrasonido representando la pielonefritis aguda. En hallazgos por imagen se puede ver un aumento de tamaño del órgano, además de una disminución de la ecogenicidad del parénquima y un aspecto hipoecogénico. Ahora veremos una imagen de tomografía computarizada de abdomen con un medio de contraste. Nos muestra la presencia de
el riñón derecho un aumento con una captación estriada del material de contraste secundario a un proceso inflamatorio compatible con la pielonefritis aguda, que sería la flecha más inferior, y las flechas dobles que están superiormente podemos notar la presencia de líquido perivesicular, que este líquido va a tener un aspecto hipodenso. Ahora veremos sobre la pielonefritis crónica. Se le denomina pielonefritis crónica al proceso inflamatorio que involucra al parénquima renal. Por lo común es secundario a infección por bacterias gram negativas y en general es asociado a factores predisponentes. Entre los factores predisponentes más comunes en niños es la presencia del reflujo vesículo-ureteral, que es asociado a la infección, y a reflujo intrarrenal, que conduciría a la infección crónica. En los adultos, los factores de riesgo son la presencia de cálculos, obstrucción, vejiga neurogénica o derivaciones urinarias. La enfermedad se centra en la médula con cicatrización, que puede afectar el grosor completo del parénquima renal y que trae como consecuencia una retracción de la papila involucrada con contracción de la corteza renal y dilatación secundaria de los cálices. El tejido renal adyacente al área involucrada es normal o hipertrófico. Va a haber una definición marcada entre el área normal y el área afectada. La distribución puede ser unifocal o multifocal y puede involucrar a ambos riñones. Existe una disminución del tamaño del riñón involucrado y la radiografía simple no va a proporcionar datos importantes. Ahora, en esta imagen vamos a representar la pielonefritis crónica a través de tomografía computerizada. En los hallazgos por imagen, con la flecha verde podemos indicar la presencia de litiasis renal ubicado en el polo inferior del riñón izquierdo. Además, en un círculo rojo nos va a mostrar la disminución del espesor cortical y además la retracción calicial de carácter cicatricial. Es importante recordar que los litos van a ser aproximadamente de diámetro 1 milímetro y además van a ser hiperdensos. Procederé a hablar sobre las patologías de la vejiga. Entre ellas, de las más destacadas, tenemos a la litiasis vesical, que esto va a ser una enfermedad sobre todo en el sexo masculino y va a ser frecuente en la edad adulta, anciana, con obstrucción o infección de las vías urinarias bajas. Los cálculos vesicales pueden ser únicos o múltiples y su tamaño varía desde agregados diminutos hasta un único cálculo que va a ocupar toda la luz vesical. Las lesiones que suelen acompañar a la litiasis vesical son obstrucción del orificio de la salida de la vejiga, estrechez uretral, vejiga neurogénica, divertículos vesicales y cistocele. En la siguiente radiografía de abdomen, la flecha verde nos está señalando la presencia de múltiples calcificaciones. Son de aspecto redondo, radiopacos con densidad de hueso calcio y van a estar situados en el nivel del hueso pélvico en la topografía de la vejiga urinaria. En una tomografía computerizada contrastada de pelvis, vamos a ver que en hallazgos por imagen la flecha verde nos va a mostrar múltiples litos calcificados de aspecto hiperdenso en el interior de la vejiga urinaria. Además, la flecha azul nos señala el crecimiento prostático que condiciona una compresión de la cara posterior inferior de la misma. Ahora procederé a hablar sobre cistocele. Para esto hay que saber que existen dos principales tipos de cistocele, el cistouretrocele y el sístole de ángulo retrovesical o conocido como intacto. Existen importantes diferencias entre estas dos formas de cistocele.
El cisto uretrocele está asociado a incontinencia de orina de esfuerzo con un elevador intacto, y el cistocele con ángulo retrovesical se asocia con prolapso y disfunciones del vaciamiento vesical y trauma del músculo pubococcígeo. Cistocele se le conoce como el descenso de la vejiga. Entre las causas más comunes del cistocele son partos vaginales complicados, partos múltiples, uso de forceps para asistir el parto, desgarros del perineo durante el parto, epistomía durante el parto, presión excesiva en el abdomen, estreñimiento crónico, tos crónica o algunos tipos de actividad física continua, además de una disminución del nivel de estrógenos que se produce durante la menopausia y levantar peso de forma habitual. En la siguiente imagen nos muestra un estudio de ultrasonido en la presencia de el cistocele retrovesical, como se puede señalar en el círculo rojo. En la siguiente imagen de ultrasonido nos mostrará un uretrocistocele. En hallazgos por imagen van a pintar una línea amarilla. Se va a decir que todas las estructuras se van a encontrar por debajo de esa línea, que sería la línea horizontal subpúbica, además que no hay presencia de incontinencia urinaria, y se va a mostrar la presencia del prolapso vesical. La cistografía es un estudio detallado de la vejiga para el que se utiliza un colorante y un estudio de rayos X. Se inserta un catéter en la vejiga a través del cual se deja fluir el colorante o medio de contraste. Cuando la vejiga está llena, se retira el catéter y se va a hacer la toma de los rayos X. Los rayos X también se pueden tomar cuando la vejiga está vacía, y el examen se realiza para determinar la causa de las infecciones, además de la presencia de tumores o cálculos. Además, permite descartar o confirmar si hay presencia de reflujo vesículo-ureteral de origen frecuente a una infección urinaria. El medio de contraste que se usa para este estudio va a ser el yodado convencional diluido en suero. En esta imagen se va a mostrar una citografía con medio de contraste y va a representar una incontinencia de esfuerzo. En hallazgos por imagen se va a ver una disfunción del piso pélvico, además de la relación de la base de la vejiga con el borde inferior de la sínfisis del pubis, y se va a estar midiendo en grados. En el grado 1 vemos un descenso menor a 2 centímetros del material de contraste. En el grado 2 vemos un descenso de 2 a 5 centímetros del medio de contraste, y del grado 3 se ve un descenso mayor a 5 centímetros del medio de contraste. En la siguiente cistografía, hallazgos por imagen, veremos la hipermovilidad de la uretra, y esto va a causar una alteración en el ángulo uretrovesical posterior, como se muestra en el círculo rosa, la alteración del ángulo uretrovesical. Ahora hablaremos sobre la incontinencia por rebosamiento. Esto va a suceder cuando pequeñas cantidades de orina van a gotear de una vejiga que siempre está llena. Para esto haremos un ultrasonido donde en hallazgos por imagen veremos el prevaciamiento, que va a ser la vejiga a la máxima capacidad. Después misionar al paciente y después haremos otra medición de cuánta orina queda atrás. La misión, ese sería el provaciamiento. En esta imagen de ultrasonido vesical, en hallazgos por imagen, se muestra la lesión tumoral polipoide de aspecto hipoecoico localizado en la pared posterolateral derecha, y va a estar señalado y encerrado por el círculo
color azul, y en la imagen B se muestra el flujo Doppler de aspecto hiperecoico, que se va a evidenciar el chorro ureteral, indicando que la lesión no condiciona alguna obstrucción. En esta tomografía computarizada con medio de contraste de abdomen, en hallazgos por imagen, veremos que se observa una imagen redondeada e hipodensa que condiciona la lobulación del contorno renal izquierdo. Va a estar localizado en la región cortical del tercio medio del riñón izquierdo y va a ser un quiste simple. Que este quiste simple son bolsas de fluidos que se forman en los riñones. Esto va a tener una pared fina y como fluido contienen agua o líquido. En la siguiente imagen de tomografía computarizada con medio de contraste apreciaremos quistes renales. Se evidencia la presencia de imágenes redondeadas e hipodensas en el riñón izquierdo. La de mayor tamaño se va a localizar en la topografía de la pelvis renal, compatible con un quiste parapiélico, y la otra de localización cortical con forma de quiste simple. Ahora hablaremos sobre la enfermedad renal poliquística en un ultrasonido. Para esto va a haber dos presentaciones: una presentación autosómica recesiva, donde se va a ver la muestra de riñones hiperecoicos muy aumentados de tamaño sin diferenciación córtico-medular, y en la presentación autosómica dominante, donde vamos a observar múltiples quistes renales bilaterales asimétricos y de tamaño variable. En la siguiente imagen de ultrasonido, en hallazgos por imagen, veremos la presencia de quistes complicados con posible hemorragia por la presencia de concentraciones de líquido detritus o ambos. Va a tener un aspecto anecoico y vamos a observar engrosamiento de las paredes, además de ecos internos. Ahora hablaré sobre los tumores de origen en el parénquima renal. Del 65-80% de las neoplasias renales son adenocarcinomas, que se originan de la corteza, denominados carcinoma de células renales. El carcinoma de células renales es una enfermedad heterogénea con múltiples subtipos que difieren a sus hallazgos histopatológicos, patrón de expresión genética y comportamiento clínico. El carcinoma de células claras, papilares y cromófobas son los tres subtipos más comunes. En esta radiografía digital de abdomen, en hallazgos por imagen, va a mostrar una importante destrucción expansiva del hueso ilíaco derecho, que va a tener una tumoración asociada de densidad de partes blandas. En este caso sería la flecha doble. Y la otra flecha superior va a estar localizada en el octavo arco costal derecho y nos va a dar un diagnóstico de carcinoma renal derecho en relación con metástasis osteolíticas. En la siguiente imagen de tomografía computarizada con medio de contraste de abdomen, en los hallazgos por imagen, observaremos una gran tumoración sólida de aspecto hipodenso. Va a estar dependiente del tercio medio del riñón derecho, va a estar señalado por un círculo azul y una flecha. Va a ser heterogénea por áreas hipodensas de necrosis en su interior, de bordes bien definidos y que capta intensamente el material de contraste relacionado a carcinoma primario de riñón. En la siguiente imagen de tomografía computarizada de abdomen con medio de contraste, en hallazgos por imagen vamos a observar una tumoración renal izquierda redondeada con aspecto hiperdenso, con captación heterogénea del material de contraste secundario a zonas de necrosis que se verían hipodensas, y también vamos a notar que en el parénquima renal se va a ver normal con efecto compresivo tumoral. Adicionalmente se va
a evidenciar defecto de llenado a nivel de la vena renal, que va a estar indicado por la flecha doble. Va a estar más medial y de la vena cava inferior va a ser la flecha gruesa, que va a ser en relación a la trombosis tumoral. Muchas gracias por su atención.